Le damos gracias a nuestro Dios. Él ha sido bueno con nosotros en esta mañana, nos ha bendecido y ahora viene a alimentarnos. Amén. Vamos a orar para poner esta enseñanza delante de Él para que todo sea conforme a su voluntad. Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en medio de tu casa, Señor, bendiciendo tu nombre, Señor poderoso, y ahora nos disponemos a recibir de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, sobre cada uno de nosotros, hablándonos, Padre, que la palabra sea clara, sea limpia, mi Dios poderoso, que no haya hombre, Padre, ni carne en medio de ella, mi Dios de los cielos. Bendice a cada maestro en cada clase, Señor, que todo tu pueblo sea bendecido en esta mañana y que haya fruto después, Padre, de esta palabra, mi Dios, en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí. Gracias por los que están en la transmisión, Señor. Bendícenos, Señor poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, como ustedes saben, estamos en la enseñanza consecutiva Ejército en orden de batalla. Y estamos empezando en el punto número 4, donde estamos hablando del reclutamiento y equipamiento. ¿Ok? Empezamos la semana pasada con ¿pueden poner la presentación? Empezamos la semana pasada con el 4.1, que es el reclutamiento específicamente. ¿Ok? Ahí está el título, Ejército en orden de batalla. Y el punto 4.1, si lo saltas para llegar ahí. Ok. Donde nos iniciamos en el reclutamiento. ¿Ok? Entonces, la semana pasada estuvimos trabajando o hablando sobre, basándonos, en el libro de Jueces 6, amados hermanos. Jueces 6, y ahí empezamos a desarrollar una historia, la cual vamos a continuar trabajando el día de hoy. Vimos en Jueces 6:1, donde Israel hacía lo malo. Y debido a eso, ¿verdad? Debido a que hacía lo malo, durante 7 años estuvo recibiendo una visita no muy placentera, ¿verdad? De Madián, de los amalecitas, y los del oriente los visitaban, pero saqueaban completamente su tierra. Saqueaban su tierra y eso los estaba empobreciendo y haciendo que no tuvieran ni siquiera una vida normal, porque no podían vivir en sus habitaciones, en sus casas, en sus tiendas. Tenían que irse a las cuevas a esconder y estar escondiendo la comida para poder sobrevivir. Entonces estuvieron durante 7 años prácticamente en un tiempo de sobrevivencia. Y eso era una frustración tan grande que los llevó, gracias a Dios, a clamar. Empezaron a clamar a Dios, Dios los escuchó, ¿ok? Y empezó a reclutar a un caudillo, ¿ok? Empezó a reclutar a un líder que pudiera traer salvación, una tipificación de Cristo. Y vamos a empezar a trabajar lo que es el concepto de reclutamiento, ¿ok? ¿Se acuerdan que están aquí cerca? No, está la hermana Hazel. Mapi no está, no, sí está. Mapi, puedes venir solo un momentito, es que no puedo sostener 3 carteles a la vez. ¿Se acuerdan que la semana pasada la hermana María Paz estaba buscando una persona muy, muy alta para poder contratarla para para su cosecha de limón? Ajá. Y la hermana Hazel estaba contratando a alguien muy sonriente y servicial, que se abusó, que quedó contratado, para que pudiera montar una escuela de música. Estas dos palabras eran clave porque el reclutamiento es la fase inicial donde se busca
candidatos, ¿ok? Para una contratación. Entonces, reclutamiento es una fase inicial donde yo empiezo a buscar, donde empiezo a atraer, donde empiezo a analizar dónde puedo hallar personas para luego contratarlas, para que llegue un momento en que yo pueda reclutarlas, ¿ok? Para que ejecuten la acción que yo necesite o el puesto que se necesita llenar a cabo, ¿ok? Estos pasos, ya gracias hermanitas, muchas gracias, que no tenía 3 brazos. Estos pasos nosotros los vimos con Gedeón. Vamos a ver Jueces 6, 11, 12. Dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí vemos cómo el ángel de Jehová salió al encuentro, salió a buscar a Gedeón, ¿ok? Salió y se puso aquí, dice, debajo de la encina. Y ahí estaba Gedeón trabajando, buscando cómo sacudir el trigo para luego esconderlo. Y de una vez en esa búsqueda le presenta ahí lo que él necesita. Le dice el potencial que él tiene: varón esforzado y valiente. Buscó a Gedeón en ese reclutamiento, buscó quien pudiera llenar esa posición. Veamos el versículo 14 y dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, aquí lo contrató. Ya él empezó, vean que le dice: ve con esta tu fuerza. Ya le dio una indicación de lo que tenía que hacer. Le dijo, a pesar de que nosotros vimos que anteriormente él estaba en queja y decía: ay Señor, pero sí, nos ha venido todo esto, ¿verdad? No, sabemos lo que hiciste en Egipto, pero mira lo que estamos viviendo. Y en el versículo 16, amados hermanos, viene la reclutación donde le dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ya lo formó como parte de ese ejército, amados hermanos. Vemos que él, en ese, el ángel de Jehová, el Dios mismo, en esa presentación que se dio delante de Gedeón, amados hermanos, vino y hizo un llamado, una búsqueda, pero Gedeón podía decir: no, tenía el libre albedrío, y nosotros tenemos el libre albedrío. A veces se me lengua la traba, disculpen. ¿Ok? El libre albedrío para poder decidir qué es lo que queremos, hermanos. Nuestro Dios viene y se nos presenta, nos busca. Él viene a buscarnos, amados hermanos, así como vino y buscó a Gedeón. Pero si nosotros seguimos aquí en la historia, después de que él viene y lo recluta y le dice ahí en el 16: yo estaré contigo y derrotarás. Ya le dice exactamente que va a poder destruir enemigos como un ejército poderoso, como un guerrero valiente. Ya está ahí en medio, inmerso. Después de eso viene Gedeón y se le presenta, amados hermanos, con ofrenda delante de él. Y levanta un altar, y lo vamos a leer en el versículo 24. Jueces 6, 24. Dice así: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Levantó un altar, amados hermanos, indicando que para Dios era la honra, para él
Él entendía que tenía que venir a entregar su vida, que tenía que venir a sacrificar. Pero este altar, hermanos, tiene un trasfondo muy importante por la zona en que se encuentra. Y eso es lo que vamos a ver a través de un mapa, el primer mapa, hermanos, donde dice la tierra de Gedeón. Ahora sí tengo un montón de aparatitos. Ay. ¿La pueden ver, hermanos? Ok, perfecto. Toda esta es la tierra de Israel. Ok. Aquí vean que, bueno, ahí lo tapa la cortina, pero ahí dice la tierra de Gedeón. Vemos que en lo que hemos estado leyendo habla de, es más, en el versículo donde el ángel de Jehová le salió al encuentro, dice debajo de la encina que está en Ofra. Lo vemos aquí, en esta zona, ¿ok? Pero este pedacito, esta península nos va a servir de referente, porque aquí está el monte Carmelo, en esta península ahí, ¿ok? Si nosotros bajamos, pásame el siguiente mapa, hermanos. ¿Ok? Es la misma zona, aquí está la misma referencia. Si ustedes ven toda esta zona, este es el mapa de las tribus, aquí está Manasés, ¿ok? Aquí está del lado oeste y del lado este. Tenemos la misma referencia del Monte Carmelo. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que sucedió en el Monte Carmelo? Elías, exactamente. 250 o 300 años después de esta historia, se da algo similar, ¿ok? Porque aquí en esta historia, Gedeón tiene que destruir el altar de Baal y Acera. Y 250 y 300 años después, continúa todavía aquí, hermanos, la idolatría en esta zona. Porque toda esta zona sumamente golpeada por la idolatría a esta dupla de dioses, hermanos, que generalmente los adoraban juntos. Los adoraban juntos porque Baal era el dios de la fertilidad y Acera el dios de la maternidad. Baal es de las cosechas y la lluvia y Acera de la naturaleza. Entonces era como que en la teoría de ellos podía ser que compaginaban. Pero nosotros entendemos, hermanos, que aquí Gedeón, Dios lo está reclutando, le hace un llamado y él en esa aceptación levanta una ofrenda, levanta un altar para él, pero levanta un altar en una zona que está llena de idolatría. Y esto es un hecho muy importante, hermanos, porque es una confrontación. Y además de levantar el altar, hermanos, tiene que venir y destruir el altar que hay de Acera y de Baal. Tiene que venir a destruir lo que se está levantando ahí en medio de ellos, esa idolatría que hay en medio de este pueblo. Y tal vez, hermanos, nosotros, como lo estamos pregonando ahora, de que decimos que estamos en el mes de septiembre y que nuestro país es de libre expresión, ¿verdad? Y aún el hermano Carlos el domingo pasado nos decía que bueno, que teníamos que tener en oración a cada una de las personas que están en eminencia, porque así nos lo dice la palabra, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos en estos tiempos, ejemplo, a Norcorea, donde las personas, donde las reglas son tan estrictas, por eso nosotros tal vez nos cuesta un poco entender lo que él estaba viviendo, donde no pueden ni tomar fotografías, no pueden tener internet, no pueden ver películas, donde todo está muy restringido. Simplemente digo esto y lo traigo para pensar en la restricción, en lo que vivían alrededor. Pensemos ahora aquí, hermanos, en lo que está viviendo esta tribu en medio de esa zona, con el montón de idolatría alrededor. ¿Cómo se tenía que levantar Gedeón? Con fuerza. Por eso el Señor le decía a él,
varón esforzado y valiente, porque tenía que irse en contra de los ídolos primeramente, de todo aquello que estuviera quitando la posición del Señor. Porque nosotros como hijos de Dios lo primero que tenemos que levantar es un altar para el Señor, y de ahí todo lo demás es secundario. Secundario es, amados hermanos, nuestro trabajo. Secundario es, hermanos, y no lo digo que lo tengamos por menosprecio, pero es si nosotros lo podemos poner como un ídolo. Pensemos en las cosas, hermanos, que nos tenemos que poner en orden. Si yo llego a poner mis amigos como prioridad antes de Dios, mi estudio, si llego a poner, tal vez, no sé, mi salud antes que Dios, si me enfoco en algo, hermanos, que le quita el lugar a Dios, mi prioridad siempre tiene que ser el Señor. Y entonces me tengo que levantar con fuerza como lo hizo Gedeón y cambiar, amados hermanos, la forma en que pensamos. ¿Por qué? Porque después de esto, si nosotros nos vamos, amados hermanos, al versículo 32, Jueces 6:32, dice: aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Faltaba más, hermanos. Podía decir Gedeón: derribé el altar y ahí quedé. No, faltaba la guerra, hermanos. Faltaba la guerra. Y entonces empezó un hecho todavía más importante, porque dice en el 34, el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Empezó el reclutamiento, amados hermanos. Ya Gedeón lo había vivido por sí mismo. Ya él había pasado ese proceso de ser buscado, de ser contratado, de la selección, porque él dijo: sí, está bien, yo voy, y ejecutó, hermanos. Se fue en contra de los ídolos, lo hizo. Pero empezó el reclutamiento del ejército que iba a ir en contra de estos enemigos. Empezó a reclutar, amados hermanos, en el versículo donde dice ahí 34, el espíritu de Jehová vino sobre él y tocó el cuerno. Y cuando dice, los abiezeritas se reunieron con él, los abiezeritas era un clan de la tribu de Manasés, que era donde era parte de su familia. Se reunieron, amados hermanos, pero también ese cuerno sonó y dice que empezaron a mandar mensajeros a Aser, a Zabulón, y ellos respondieron que sí, salieron a ese encuentro, amados hermanos. Y yo les voy a pedir, hermanos, que hagamos una pequeña actividad nada más, como para poder entender un poquito esto o hacerlo más claro. Hermanito Eric, ¿usted me podría ayudar con el cuerno, por favor? Ok. De la hermanita Grace a la hermanita Keren van a ser los de Aser. Ok, hasta la fila de la hermana Keren van a ser los de Aser. De la hermanita Lorena hacia atrás, los de Zabulón. Y toda esta sección van a ser los de Neftalí. ¿Ok? Entonces, cuando suene, porque dice ahí que empezó a sonar el cuerno. Ay, me faltaron los abiezeritas. Entonces vamos a poner desde el hermano Arturo para atrás los abiezeritas. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Claros? Sí. Listo. Entonces, cuando suene el cuerno, hermanos,
se van a poner de pie ante el llamado del reclutamiento del Señor. Empecemos, hermanos, con los abiezeritas. Gracias, Señor. Llama a tu pueblo. Vamos con hacer. Zabulón. Neftalí. Bendito Dios. Y estos fueron todos, hermanos, los que escucharon el reclutamiento. Todos los que vinieron y se acercaron al llamado para ir a la guerra, hermanos, se levantaron para ir a la guerra. 32,000 hombres se levantaron para ir a la guerra, hermanos. Se juntaron con Gedeón para ir a pelear. Pueden tomar asiento. Y eso es lo que el Espíritu está buscando. Lo hicimos, amados hermanos, en un acto simbólico. Pero Dios está buscando, su Espíritu está buscando hombres, mujeres, jóvenes, que es lo que estamos aquí, los que están aquí, que digan, sí, Señor, yo iré por ti, yo pelearé, yo me enfrentaré, yo quiero ir, yo quiero tomar esa decisión, me quiero levantar. Pero después, hermanos, de que viene este reclutamiento, que empieza a recogerse y empieza a venir, si nosotros vemos prácticamente casi que todos nos levantamos, tal vez uno que otro no se pudo levantar por limitaciones físicas, pero después de esto empieza un proceso, hermanos, como lo leíamos ahí en el significado, un proceso de contratación que necesita un proceso de selección, para ver si usted y yo podemos estar en el ejército del Señor. Si usted y yo podemos ir a la guerra, hermanos. Vamos a leer el Jueces 7, 2 y 3. Dice así: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Veamos, quedémonos ahí, hermanos. Dice, el pueblo que está contigo es mucho para que yo lo entregue. Habían 32,000 hombres, pero veamos la comparación de lo que tenían que enfrentarse. Dice en el 12, hermanos, veamos un momentito el 12. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. En multitud. ¿La multitud se puede contar? No se puede contar. Como las langostas que vimos la semana pasada, no se pueden contar. Eran muchísimos, muchísimos, hermanos, pero Dios estaba desde ahí mostrando su mano diciendo, el pueblo es mucho. Y nos suena concordante lo que está diciendo, hermanos. En la lógica humana, el pueblo es mucho con la cantidad de lo que estaban ahí enemigos. No, pero entonces es donde empezamos a ver el prodigio, el poder de Dios, porque Dios no quiere que quede como si nosotros nos lleváramos la gloria, diciendo, no, yo fui la que pude, yo fui la que me esforcé. Es que yo me pegaba unas matadas. Es que sí, yo era la que doblaba y doblaba rodilla. Yo era la que me metía a estudiar la palabra. No, dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo
quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y aquí empezó a diezmar ese ejército. Empezó a hacerse menos, más pequeño. Y la cantidad de hermanos, si nosotros vemos, si eran 32 y quedan 11,000, prácticamente es una tercera parte. Lo que quedó, 2/3 partes, o sea, una cantidad muy grande. Dice, tenía miedo. Tenía miedo y no solo tenía miedo, sino que se estremecía. Y estremecerse es temblar, pero de miedo. Temblar de miedo. Tener tanto miedo que el cuerpo se agita, hermanos. Entonces aquí nos dice que ellos tenían que madrugar y devolverse desde el monte de Galaad. Tenían que irse. Entendemos que si en medio de nosotros, hermanos, se levanta el temor, y lo hablamos aún el domingo pasado, si el temor está en medio de nuestras vidas, no nos va a permitir poder levantarnos, hermanos. No nos va a permitir poder guerrear. Y la única forma de enfrentar el temor es a través de la fe. La única forma es el creer en que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Porque, hermanos, si nosotros nos vamos a los hechos históricos aquí, si yo me voy a la matemática simple, no eran muchísimos más aquellos. ¿Cómo me va a decir que los tengo que diezmar? Sino porque la única forma en que lo podían vencer era a través de la fe. Entonces, todos nos pudimos haber levantado y decir, quiero ser parte de los que se reclutan, quiero ser parte de ese ejército, quiero pelear, Señor. Pero entendemos que tenemos que dejar los temores atrás, que el miedo no nos puede gobernar y no significa que no los tengamos, hermanos. Sí pueden ser parte nuestra, porque como lo hablamos anteriormente, Dios nos creó con sentimientos, con todo este bagaje de sensaciones y sentimientos que tenemos, pero no nos pueden controlar. Tengo que ir y trabajar a través de la fe. La fe, creer que Dios es más fuerte en mí, más poderoso en mí. Dios puede transformar mi vida, puede llegar y poder sujetar cada uno de esos gigantes, cada uno de esos temores en medio de mi vida, para que entonces yo pueda ser parte de los 10,000 que quedaron. Porque los 22,000 se tuvieron que devolver. Y hermanos, ¿cómo se siente usted cuando empieza algo y se tiene que devolver? No sé, aquí, ¿cómo se siente alguien que dice, hoy salgo a correr y llego, yo qué sé, al centro del pueblo, a la pulpería y me traigo el pan? Llego al centro del pueblo y llega a 2 cuadras y dice, no, me voy a devolver, ya no puedo. Y de regreso viene, feliz o viene. Porque no se logró el cometido, hermanos. ¿Cómo irían de regreso esos 22,000 que se pudieron levantar ante el sonido, ante el mensajero? Dijeron sí, pero no pudieron ser parte de. Y sí, Dios estaba especificando que tenía que diezmarse el ejército, pero yo tengo que procurar ser parte de los que restan, de los que van a pelear, de los que están ahí. No de los que le dicen, no, devuélvase. Usted todavía no está listo. Todavía le falta. Uy, el temor todavía lo vence. ¿Cuándo va a ser que nosotros podamos vencer el temor? ¿Cuándo va a ser que nosotros seamos más fuertes que Él? No porque nosotros seamos grandes, no porque seamos capaces, hermanos, sino porque nos hemos metido en la presencia del Señor, nos hemos humillado delante de Él y hemos buscado su rostro y Él ha venido en benevolencia, en misericordia, a fortalecernos, a hacernos grandes en Él, amados hermanos, a través de su Espíritu, a través de su obra en nosotros. Y después de esto, hermanos, viene otra selección más y lo vamos a leer en el versículo pase.
Dios les bendiga. Amén. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? Sí. Ayer en el ensayo alguien lo tocó y lo dejó mal. En esta parte, para tal vez reafirmar un poco lo que dice nuestra hermana Margot con respecto a la parte de reclutar y de los que fueron devueltos, amados hermanos. Si nosotros nos vamos a un ejército literal, obviamente van a haber ciertas características que van a tener las personas que cumplir para poder ser parte de un ejército. Y dentro de las características que pueden tener es ser mayores de edad, correcto. Un menor de edad no puede ir a la guerra. Obviamente una persona que no es ciudadana o nacionalizada no va a poder defender un ejército que no es el de su país, correcto. Si yo yo soy ciudadana americana y yo vivo aquí en Costa Rica, aunque tengo nacionalidad costarricense, si el gobierno de Estados Unidos manda ya a reclutar a sus ciudadanos, ¿qué me va a tocar a mí hacer? Ir, porque soy ciudadana norteamericana, e ir y pelear en Estados Unidos, en este particular. Y obviamente las personas que son reclutadas, amados hermanos, van a tener que enfrentar también exámenes. Van a tener que enfrentar no solamente exámenes físicos, de aptitud física, sino exámenes psicológicos, para ver si en su mente, su pensamiento está preparado para poder enfrentar la guerra que van a tener que ir a vivir, no sé, 1 mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo después de que usted reclutado va a pelear o va a guerrear en este particular. Pero ¿por qué le pedí a la hermana el espacio? Porque creo que dentro de lo que habla aquí el pasaje, amados hermanos, donde dice ahí que muchos se devolvieron porque empezó a haber temor, fue porque tal vez en ese ser probados o ser probados a través de un examen, en este particular psicológico, no llegaron a cumplir el 100% que requerían para poder entrar a ser parte de ese ejército. Por eso fue necesario de parte de Dios ir diezmando, si lo podemos decir así, ¿verdad? O ir minimizando esa cantidad grande de personas que dispuestas estaban a acudir al llamado que Dios había hecho en este particular, amados hermanos. Y es ahí donde, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos, todos podemos estar dispuestos, todos podemos estar anuentes a ser reclutados por Dios, y hoy estamos aquí siendo reclutados. Los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, podemos decir que tenemos una edad adecuada, no físicamente, espiritualmente hablando. Cuando hablo de una edad adecuada, que somos maduros, que tenemos la capacidad de poder soportar y sobrellevar lo que Dios ponga sobre nuestros hombros. Porque una persona inmadura en el Señor va a poder enfrentar su temor, va a poder enfrentar su ansiedad, va a poder entender que tiene que depositar esa ansiedad delante de Dios, como para que entonces cuando la tarea que Dios le ponga la pueda ejecutar adecuadamente. No. Necesita de cierta madurez para poder sobrellevar las cargas que en un ejército se llevan y son pesadas, que nosotros no las entendemos porque no tenemos un ejército en nuestro país, amados hermanos. Pero si nos ponemos a ver y revisar lo que otros ejércitos viven en otras naciones, son fuertes las cargas. A veces no comen como usted y yo podemos comer, chucherías o cosas, hay que comer sumamente sano. Los ejercicios que los ponen a hacer son extremadamente fuertes. Igual, hablamos de nacionalidad. Nosotros somos hijos de Dios, somos embajadores de Cristo. ¿A cuál reino pertenecemos, amados hermanos? Al reino de los cielos. Pero si en nosotros se puede estar levantando, como decía nuestra hermana, ese altar a Baal o a Acera, ¿verdad? Ya hay una doble nacionalidad en nuestra vida, ¿sí? Y puede ser que esa doble nacionalidad nos haga inclinarnos hacia ese Dios que no es nuestro Dios. Y por lo tanto, a la hora de ser reclutados, no vamos a cumplir adecuadamente la ordenanza de Dios. Por eso Dios dice, estos 20,000 van de vuelta. Hay que pasar exámenes psicológicos. El temor no lo ayuda a usted a enfrentar. Si usted va a un examen literal en colegio, universidad, trabajo, muerto de miedo, ¿es probable que usted pase ese examen? No. Es muy probable que usted se quede, aunque usted haya sabido toda la materia, se la sepa de memoria y la pueda interpretar o la pueda, ¿cómo se dice? Ya no es de memoria, sino analizar y su respuesta sea, bueno, magnífica. Pero si la ansiedad y el temor tomó control de su vida, usted se le pone la mente en blanco.
y todo lo que usted había estudiado se le olvidó. Entonces veamos, amados hermanos, hacia dónde Dios nos está llevando en este reclutamiento. Yo puedo ser parte del reino de los cielos. Yo tengo la capacidad y la madurez en Dios para poder enfrentar a mi gigante. He venido pasando exámenes, pero si yo no entiendo que cada día tengo que esforzarme más, que cada día tengo que entregarme más, sacrificarme más para la obra de Dios, puede ser que tal vez ni siquiera Dios me diga, sino como estos en la madrugada solitos se dieron la media vuelta y se van, porque no pudieron entender hacia dónde Dios los quería y los estaba llevando. Y en este particular, amados hermanos, las personas van a un centro de reclutamiento, pero hay un reclutador que llama en particular a los que quiere que vayan a pelear o que vayan a prepararse para la guerra. Gedeón era parte del reino, del reino me refiero al pueblo de Israel como tal. Habían ido al centro de reclutamiento, pongamos el ejemplo, sí, pero ¿quién lo llamó? Su reclutador, a través del ángel de Jehová. Que cuando usted y yo escuchemos la voz del Señor, amados hermanos, que nos llame en las diferentes pruebas y batallas, luchas que debemos de enfrentar, podamos equiparnos de la manera adecuada, podamos entender que tenemos la nacionalidad porque somos hijos de Dios, estamos trabajando para alcanzar esa madurez espiritual en el Señor para poder decirle sí, como le dijo Gedeón, y estamos trabajando para que todo lo que nuestra mente y nuestro pensamiento nos quiera venir a bloquear para hacernos caer, lo podamos nosotros derribar para que entonces seamos parte de eso que va a empezar a explicar o en lo que va a entrar nuestra hermana ahorita dentro de un ratito. Pero para que tengamos eso en cuenta, amados hermanos, no es que Dios dice, no, usted se va, no, es que tal vez yo no cumplí con las características que una persona a la cual quiere ser reclutada debe de cumplir. Y es ahí donde tal vez tenemos que todos pesarnos en balanza. A ver si estamos teniendo esas características bien establecidas en nuestra vida o pueden nuestras acciones estarnos llevando a no ser parte de ese ejército que Dios quiere formar en medio de su casa. Dios les bendiga. Amén. Y aquí, hermanos, vean que este era tiempo de guerra. Nosotros estamos en tiempo de guerra y por algo el Espíritu de Dios remarca fuertemente lo que es el temor, lo que es la ansiedad. Y si lo estamos viviendo, amados hermanos, tenemos que entender que antes de enfrentarnos, antes de ir a la guerra, tenemos que ir a enfrentar este enemigo. Tenemos que ir a derrotar este adversario, que sí lo podemos hacer, porque tenemos que poner toda nuestra ansiedad en el Señor, porque Él está cuidando de nosotros, amén. Él cuida de nosotros, estamos esculpidos en su mano. Podemos en medio de nuestra mente, en medio de nuestro corazón, luchar y vencer para que entonces después podamos salir fortalecidos, aguerridos para poder salir a la guerra, hermanos, amados hermanos. Y aquí, hermanos, vamos a ir a lo que el Espíritu nos tiene en el Jueces 7, 4 al 7. En relacionado, hermanito Eri, relacionado al tema de ahorita. Pase entonces. Dios les bendiga. Amén. Quería recalcar un poco lo que habla, en el capítulo 6, que estamos leyendo, el 26 y el ¿cómo se llama? El 30. Dice así, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado, ¿verdad? Y el 30 nos dice también, le dijeron al papá, a Joás, el papá de Gedeón, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Y también el 32 dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. O sea,
si retomamos de lo que Dios nos ha venido hablando, de que efectivamente estamos en un tiempo de guerra, o sea, esto nos está diciendo que no hay una marcha atrás, ¿verdad? O sea, esto es definitivamente marcha atrás, no hay. O sea, vamos hacia adelante, en el sentido donde primeramente vemos que Gedeón quemó un toro, símbolo de nuestra carne, lo dio en sacrificio, pero utilizó la madera de la imagen de acera. Entonces, aquí es donde nosotros definitivamente tenemos que venir, crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos y toda idolatría que pueda haber en nuestro corazón, para entonces yo poder avanzar, para entonces yo poder ir a la guerra, para yo poder ir al siguiente nivel que el Señor quiera llevarnos, ¿verdad? ¿Ves? Porque entonces, vemos más adelante que entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón cuando tocó el cuerno, pero primeramente se tenía que dar esto, tenía que darse ese sacrificio, tenía que darse esa renuncia, tenía que ser sacrificado ese toro, esa carne. O sea, Gedeón tenía que venir y renunciar a su compromiso, a su parentela, y venir y agarrar el ídolo de su padre, la imagen de acera, y venir y consumirla en el fuego, ¿verdad? O sea, él estaba siendo en cierto modo confrontado por Jehová para que entonces pudiera él levantarse y ir a la guerra, pero no sin antes haber derribado eso. Por eso entonces vemos que en el 32 dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobal. El nombre se le cambió de Gedeón a Jerobal, porque dice, esto es contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. O sea, quiere decir que una vez que nosotros, si Dios nos está hablando de un tiempo de guerra, es porque tenemos que prepararnos. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que Baal va a tener contienda contra nosotros. Nosotros no vamos a poder, y ahí donde digo yo que no hay una marcha atrás, que no podemos seguir continuando con la vida que hemos podido traer. Si Dios nos está llamando a guerrear es porque nos ha visto con la capacidad de poder venir y vencer y enfrentar nuestros enemigos y aún los ídolos que puedan haber en nuestra vida, que tienen que ser consumidos, que tienen que ser derribados, ¿verdad? Porque entonces nosotros no podríamos realmente ser unos guerreros. Pero si Dios nos está llamando a un tiempo de guerra, es porque está viendo que llegó el tiempo. Llegó el tiempo donde no hay una marcha atrás, llegó el tiempo, no podemos seguir siendo los mismos de antes, no podemos seguir siendo tibios. Tenemos que convertirnos en gente de guerra, definitivamente, para que el Espíritu de Dios, el Espíritu de guerra que vino sobre Gedeón en ese momento, pueda venir sobre nosotros. Dios les bendiga. Amén, así es. Ok, hermanos, entonces, vamos de nuevo. Tenemos a Gedeón, ¿ok? El Espíritu de Dios vino sobre él y ese Espíritu empezó a convocar a todo un ejército, a reclutarlo, a ver quién se acercaba. Se acercaron 32,000, pero Dios mismo le dice, son muchos, ¿ok? Son muchos los que vienen y no pueden ser tantos porque si no van a decir, mi mano me ha salvado, yo fui la que lo logré, ¿ok? Necesitamos que se haga un prodigio. Necesitamos que se vea el poder de Dios. Entonces, todos los que teman, todos los que se sientan, se estremezcan, sientan que no pueden porque el temor los agobia, vayan para atrás. Necesitan, como decía la hermana Ruth, madurar, ¿ok? Pero viene después, en el versículo 4 al 7, que es el que vamos a leer, dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, y a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Perdón, lo leí mal. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lama el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número
de los que lamieron llevando el agua con su mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron del agua salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y vemos que daban 10,000, y ahora se diezmó a 300, hermanos, con una diferencia grande. Había que separar dos grupos, uno que tomara el agua y la lamiera con su, como lo lamen los perros, dice, tomar el agua y lamiera, y el otro tenía que, no me hinco porque si no, no me levanto, ¿okay? Y otro tenía que, otro se hincaba, y eso era la separación. Esa era la señal para poder decidir quiénes iban a la guerra y quiénes no. 300, hermanos, ¿cuántos tuvieron que regresar? Una resta ahí. 9,700, gracias. 9,700 de regreso. Si vemos la proporción, muchos regresaban. Imagínense ver 9,700 personas caminando de regreso y quedando 300. ¿Y aquí cuántos sabemos? Como 150 personas más o menos. Ok, como el doble de nosotros eran los que quedaban. Y esos que quedaban, hermanos, nosotros entendemos que el que se mantiene, el que viene y toma de esa agua, viene y se mantiene por su posición de soldado, hermanos. No está, hermanos, en una posición de desventaja. No está en una posición donde puede ser atacado por el enemigo. Sigue manteniendo su postura, a pesar de tener una necesidad de tomar agua, hermanos, de beber. Sigue manteniendo la posición de soldado en medio de las circunstancias. ¿Mantenemos nosotros la posición de soldado en medio de las circunstancias? Cuando hay en el trabajo la posibilidad de irse más temprano, ¿usted mantiene la posición de soldado? Uy, sí, vámonos. Cuando su esposa le grita, ¿usted mantiene la posición de soldado o le devuelve el grito? Cuando sus hijos los sacan de quicio, ¿usted se levanta y también se sale de su juicio o mantiene la posición de soldado? Entendemos que es guerrear, hermanos. Entendemos que es pelear. Entendemos que sí, utilizamos las estrategias espirituales para poder entonces transformar esta carne, hermanos. Esta tiene que llegar a ser varona, hermanos. Vengo cuando me dan la posibilidad de decir: tome, lleve este dinero al banco. Uy, si un billete de 10,000 se cayera, mantengo yo mi posición constantemente en cada lugar. Con mis compañeros del colegio, de la universidad, mantengo yo mi posición de que no soy igual a ellos, de que si consumen, si no consumen, de que si cuentan chistes, si no cuentan chistes. Yo soy yo porque soy, como decía la hermana, mi ciudadanía es la ciudadanía de Dios. ¿Qué es, hermano, lo que yo estoy mostrando? ¿Qué es lo que estoy ejecutando? Me mantengo como parte de este ejército peleando, sabiendo lo que está en mí. Sí, Señor, todavía las malas palabras están ahí y estoy luchando y estoy peleando en contra de estas, pero cuando ya se me iba a salir porque me majé el dedo, me mantengo como soldado. Estoy ahí firme, porque esa es mi guerra, hermanos. Cuando la ansiedad viene, que es lo que nos estaba diciendo el Señor, cuando la tristeza viene, cuando la depresión viene, cuando los pensamientos empiezan a agobiar, me mantengo como soldado y me empiezo a doblar rodilla. Señor, aquí vengo para que tú sujetes. O salgo corriendo para el doctor para que me dé algo. ¿Estoy tomando yo la posición? ¿Estoy tomando esa agua? Y es ahí, hermanos, donde yo procuro ser de los 300. Donde yo me esfuerzo y soy de los 300, hermanos, donde Dios está reclutando y levantando, y entonces yo soy de esos que el Señor dice: él, ella, mi hija,
Mi soldado, mi guerrero, sí, porque está firme, porque está valiente, porque se está esforzando. No tiene el fruto todavía, le falta, pero lo está haciendo, está luchando. La ansiedad sigue tomando control, pero se esfuerza y pelea. Se esfuerza en contra de los pensamientos, se esfuerza en contra de la mentira, se esfuerza en contra del robo. Ese va para los 300 porque va a ir a pelear, a conquistar, a derribar al adversario, a derribar al enemigo. Va a poder ver victoria, hermanos. ¿Usted quiere ver victoria? Yo quiero ver victoria. Yo quiero alcanzarla, hermanos, porque por eso estamos aquí. Entonces esforcémonos, hermanos, por ser parte y entender que depende de mí. El poder ser parte de esos 300 depende de mí, el procurar ser. Y si nosotros seguimos en medio de la historia que la conocemos, hermanos, entendemos el prodigio de cómo vencieron, de cómo llegaron a vencer, porque cuando nosotros decimos, pero eran 32,000 y les está diciendo que son muchos y los otros ni se podían contar, no había manera de contarlos. Pero la estrategia de Dios, hermanos, la estrategia que le dio a Gedeón con los cántaros, con las teas, dice la palabra que entre ellos mismos se mataban. Los enemigos entre ellos mismos se confundieron y se mataban. Y los que quedaban, porque sí restaron algunos, huyeron. Imagínense un ejército tan poderoso que después huya. Que después tenga miedo, después se amedrente por el ejército que ve. El ejército de Israel huyó y el pueblo de Israel lo persiguió y se trajo a los reyes. Trajo a los reyes, hermanos, para asesinarlos, para que no quedara nada, hermanos, no quedara nada. Y así tenemos que hacer nosotros. Entendemos que sí hay prodigio en medio de nuestras vidas si le permitimos al Señor, si vamos en fe. Porque muchas veces, hermanos, en medio de la guerra podemos decir, no, es que esto es muy difícil. Que Dios arregle mi familia está muy difícil. Que Dios arregle mi matrimonio jamás. Que Dios me saque de la depresión jamás. Que Dios arregle mis problemas económicos, imposible. Pero sí hay, hermanos, sí hay, porque Dios hace prodigios. Lo hizo aquí, lo puede hacer en nosotros, amén. Lo puede hacer, amados hermanos. Y vamos a leer el Salmo 44:3. Y dice así: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de su rostro, porque te complaciste en ellos. Dios quiere darnos la victoria, amados hermanos. Dios quiere pelear por nosotros, pero hermanos, depende de nuestras vidas el que se complazca con nosotros. El que nos vea trabajando, el que nos vea esforzándonos, el que nos vea queriendo ser parte de esos 300, amados hermanos, parte de esos 300 que quieren venir y levantarse por Él. Amén. Yo le voy a pedir por favor que usted se ponga de pie. Y el Espíritu de Dios nos trae un pasaje aquí donde dice: el Señor me da para la iglesia Apocalipsis 22:11. Dice así: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía,
y el que es santo, santifíquese todavía. Usted y yo, amados hermanos, ¿qué somos? Santos. Santifiquémonos, amados hermanos. Santifiquemos nuestras vidas para Él. Santifiquemos y formemos parte de este ejército que el Señor está levantando. Padre poderoso, delante de ti, Señor, estamos creyendo, Señor, Dios de Israel, que tú, Señor, puedes hacer, Padre, prodigios en nosotros. Creyendo, Señor, Padre, que tú puedes hacer grandezas en medio de nuestras vidas, así como lo hiciste con Gedeón. Oh Dios de los cielos, Padre, ponemos, Señor, nuestras vidas, ponemos este pueblo para que tú, Señor, Dios de Israel, en ese reclutamiento que estés haciendo, Señor, levante, Señor, a cada uno de ellos, levantes esos valientes, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, no solo nos levantemos en sentimiento, sino en decisión y en acción, poderoso Rey, para ejecutar tu voluntad, para pelear por ti, mi Dios poderoso. Sé tú, Padre, cumpliendo esta palabra en cada uno de nuestras vidas, ayudándonos, Padre, a guerrear, Padre, ayudándonos a irnos en contra de todo lo que se levanta en nosotros, que aún no está sujeto a ti, poderoso Dios. Ven y bendice a tu pueblo, bendice a tu casa, Señor, Dios de los cielos. Guarda, Señor, cada una de nuestras vidas en esta semana, Señor, Padre. Sé tú, Padre, hablando a nuestro oído, Señor. Estemos atentos a tu voz, poderoso Dios, y a lo que tú trabajas en medio de nuestro corazón. Gracias, Señor amado. Llévanos con bien, Padre Santo, a cada uno de nuestros hogares, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.